Hola, ¿cómo están? Soy Anto. Esta es otra clase sobre el barroco. En este caso vamos a estar viendo cuáles son las características generales como para poder decodificar si una imagen es o no barroca y las cuestiones de la época. En primera instancia vamos a estar hablando del nombre, ¿no? Porque decíamos barroco esto, barroco aquello, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene esta palabra? Obviamente es un nombre que se le puso a posterior, ¿sí? Ellos mismos no se llamaban Soy Barroco. Y viene de la palabra barrueco, que significa perla irregular, ¿sí? Esta perla deforme, como les puse en esta imagen, y que en realidad es un término despectivo y alude a la desproporción que se manejaba el barroco, la falta de equilibrio, esta cuestión que ahora vamos a ver tan emocional, ¿sí? Pero tenemos que saber que, obvio, es un nombre a posteriori. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una imagen del barroco? Nosotros se acuerdan que habíamos hablado de la clase pasada sobre este tema de que la iglesia, en pocas palabras, había perdido adeptos. Entonces, si nuestro negocio empieza a ir mal, ¿qué hacemos? Hacemos publicidad. Y en este caso, la iglesia va a tomar como al arte como propagandístico, ¿sí? Lo va a usar para poder seguir teniendo adeptos o sumar. Entonces van a usar como herramienta la emoción frente a la razón. ¿Y por qué emoción frente a la razón? Porque todo el tiempo nos vamos a estar ahora comparando con el movimiento anterior, que fue el Renacimiento, que se acuerdan que nosotros decíamos que era muy razonable, era muy equilibrado todo. Incluso hay escritores, historiadores del arte, que consideran que el barroco es una exageración del Renacimiento. Pero la idea de los artistas va a ser conmover, impactar, hacer temblar nuestras estanterías visuales. Entonces van a hacer uso de imágenes y de otros recursos. En esta imagen lo que vemos es la comparación de dos crucifixiones, ¿sí? Nos damos cuenta enseguida porque están los mismos personajes de los mismos lados, obviamente Jesús crucificado, pero tenemos una diferencia clara. Nuestro lado izquierdo está todo como muy equilibrado, todo bastante tranquilo, cuando en el derecho hay mucha más expresión. ¿Expresión en dónde? En los rostros, ¿sí? Ven acá, les agrandé la imagen donde vemos a personas congojadas, acongojadas. En cambio, acá en el de Renacimiento, y bueno, no sabemos si estaban tomando el té o mirando la tele, pero no estaban muy tristes de la crucifixión. Entonces es eso, el barroco nos tiene que emocionar, nos tiene que hacer tocar la fibrita interna. ¿Qué otro elemento va a usar el movimiento y los artistas para poder llegar a esta fibra interna? La cuestión de la teatralidad. Esta teatralidad la vamos a ver desde varios aspectos. Acá les muestro de ejemplo una obra que es muy probable que después la volvamos a ver. Esta es Santa Teresa, ¿sí? El éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Como vemos, acá les muestro en la flechita del mouse, tenemos a Santa Teresa ahí. Toda esta construcción, todas estas partes, acá a los costados hay más esculturas, las hizo Bernini. Y están puestos los personajes como si fuera una obra de teatro, ¿sí? O sea, las esculturas están como expuestas, como actuando hacia un público, que es el público, en este caso esta es una capilla, va a ir a ver esta obra. Entonces, los que pusieron dinero para que se haga la obra, como siempre, ¿se acuerdan de los mecenas? Bueno, los donantes son los que están acá a los costaditos. ¿Y cómo es la escena? Bueno, sabemos que Santa Teresa sentía una manifestación del Espíritu Santo y que se sentía visitada por la divinidad. Y esto Bernini lo va a demostrar con esta flecha que Cupido le va a clavar a Santa Teresa. Y observemos el rostro de Santa Teresa que está lindando con la idea del placer. Nosotros después vamos a ahondar en esta obra, pero ven cómo están expuestos los individuos, los personajes, como si fuera una obra de teatro. Pero no solo es esto la cuestión de la teatralidad, sino también el uso de la luz. ¿Se acuerdan que la clase pasada
Habíamos hablado de esta importancia de la luz. Esta es la obra de Caravaggio, de la vocación de San Mateo, donde ven esta luz que viene, es una luz caprichosa, viene del costado, ilumina a ciertos personajes, otros los deja en penumbra, como si fuera realmente una obra de teatro, ¿sí? Nos muestra lo que queremos que se vea, esta mano de Jesús, ¿sí? Bien marcada, y las demás manos que marcan a aquel. Entonces tenemos que pensar que estos son los recursos para mover al espectador, impactarlo de una, ir directo al corazón, como dice la canción de Ricky Martin. Ven, por ejemplo, este es otro ejemplo de teatralidad, es muy conocida esta obra, Las Meninas, ¿sí? Velázquez es barroco, es español, y va a hacer uso de la cuestión de la teatralidad al revés. Él va a poner todos los personajes y el espectador, que somos nosotros, vamos a sentirnos como incluidos, ¿sí? Nosotros en realidad vamos a parecer los reyes que son retratados en este espejo que se vea que estaría reflejando lo que pinta Velázquez. Más tarde lo vamos a ver, pero esta composición de los personajes es una idea muy teatral, se ven todos los personajes claramente y demás. El espectador está dentro de la obra, es como que está viendo el backstage de esta obra de teatro. Y además de esta luz, que no es la luz ideal renacentista de la que habíamos hablado, sino que es caprichosa, está en ciertos lugares. Acá tenemos el foco al lado de los personajes y acá detrás en esta puerta, ¿sí? Después, otro elemento también barroco es la cuestión del arte total, ¿sí? En las obras barrocas muchas veces va a ser difícil encontrar la diferencia entre escultura, arquitectura o pintura, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta es la Cátedra de San Pedro, está hecha por Bernini en 1606, y en realidad acá estamos, está dentro de un lugar arquitectónico, pero es escultórica y a su vez está introduciendo el elemento vitró, ¿sí? El elemento bidimensional en lo tridimensional, hay pintura acá en el centro. Entonces, esto que antes veíamos, ven esta imagen, ¿se acuerdan que es del románico? Donde en realidad lo que importaba era la arquitectura y la escultura se adosaba a esa arquitectura. Bueno, eso ya no va a ser así y va a ser muy difícil poder separar una obra y saber si es escultura, arquitectura o pintura. Y como les puse acá también, el horror vacui va a volver a aparecer. ¿Se acuerdan que en el románico también estaba? ¿Se acuerdan también en los egipcios? Va a volver a aparecer y con mucha fuerza. Va a haber muchos ornamentos, muchos elementos, el uso de dorado y sobre todo recordar que era el horror vacui, ¿sí? Este miedo al vacío, esta necesidad de cubrir todos los espacios y no dejar nada sin pintar, sin esculpir o sin colocar una moldura. Eso era el horror vacui, ¿sí? Entonces todas las ramas del arte se van a fusionar. ¿Qué va a pasar también con esta cuestión de la fusión? Por ejemplo, esta es el éxtasis de San Ignacio. El éxtasis, no me acuerdo. No me acuerdo qué palabra era, cómo se llamaba esta pintura, pero, perdonen, pero acá vemos de vuelta cuál es la pintura, cuál es la arquitectura, dónde empieza y dónde termina la otra. Vemos personajes vistos desde abajo, pero estas columnas que vemos acá, ¿son pintadas o son reales? Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina cada cosa? Es una buena pregunta. Otro elemento que va a usar el barroco para poder apelar a estas emociones va a ser el movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si una imagen posee diagonales como esta, se vuelve dinámica, ¿sí? La diagonalidad es dinámica. En cambio, a nuestra derecha, acá tendríamos las líneas ortogonales, ¿sí? Como en la cruz, ortogonales, eso se vuelve estático. Entonces el barroco va a hacer uso de las diagonales, uso y abuso, para poder mostrar mucho más movimiento, hacer imágenes más impactantes. En este caso, esta es la crucifixión de San Pedro de Caravaggio,
Ustedes saben que San Pedro se hace crucificar al revés, o sea, patas para arriba, porque no quería morir de la misma forma que el Hijo de Dios. Entonces él consideraba que era inferior, entonces debía ser crucificado al revés. Por eso mismo vemos esta imagen así. Pero ven esta diagonal, los personajes están dando la espalda al espectador, la iluminación otra vez teatral, ¿sí? En cambio, esta imagen que es completamente renacentista está estática, están ahí, ¿sí? Adiós a esta imagen. Otra cuestión también que tiene que ver un poco con el movimiento es la cuestión del paso del tiempo. El barroco le va a encantar hacer énfasis en que el tiempo es mutable, en que todo parece cambiar, que hoy estamos, mañana no, todo lo que sabemos en realidad, pero el barroco lo va a mostrar de una forma más real. En realidad el Renacimiento, dentro de toda su perfección, parecía que todas sus imágenes eran inmortales, ¿sí? Que no había un tiempo. El barroco va a hacer énfasis en que el tiempo es corto, que las cosas se agotan, y por eso vamos a ver nuevos elementos agregados en las pinturas, como son las calaveras, las velas, los relojes de arena, ¿sí? La vela la prendemos, pero en algún momento se va a terminar, ¿sí? El reloj de arena también lo damos vuelta. También van a usar mucho las flores, ¿sí? Van a poner en una misma obra flores que recién salieron, flores marchitas y flores completamente secas, mostrando esto, ¿no? ¿Y por qué? Dirán, ¿por qué muestra esto el barroco? También para volver a hacer énfasis en la emoción del espectador y de alguna forma es parte de la propaganda de la iglesia, ¿sí? Esta cosa de reflexionar sobre el tiempo. Esto igualmente lo vamos a volver a ver en la próxima clase cuando veamos específicamente los géneros de la pintura nuevos que se agregan. Vamos a ver esto de las vanitas, que ya se lo voy adelantando. Otra cuestión, ¿sí?, que vamos a ver es la cuestión de la expresividad en los rostros. Acá de un lado tenemos el retrato de Durero, este es un autorretrato de Durero, que no es que esté inexpresivo, pero lo que nos transmite la pintura es una expresión contenida, equilibrada. Está todo bien, está tranquilo, es un sábado a la tarde, todo tranqui. En cambio, en la parte de la derecha tenemos a un personaje asustado, con el ceño fruncido, ¿sí? Miren este otro personaje. Estas son dos pinturas de Caravaggio, barroco, por supuesto. Entonces, esto también que vamos a ver es que le va a agregar y le va a imprimir la pintura barroca en general expresión a los personajes, ¿sí? Expresión de tristeza, expresión de sorpresa, de felicidad, pero los va a expresar. Y otra cosa que también va a agregar el barroco es, como dijimos, el paso del tiempo. Entonces los personajes ya no van a ser ideales, jóvenes, sin arrugas, sino que ahora sí se va a mostrar un poco la decrepitud, todo lo que se ocultaba en el Renacimiento se va a empezar a mostrar en el barroco. Bueno, nos vemos, espero que se haya entendido, ¿eh? Nos vemos la próxima para ver los géneros de la pintura. Espero que te quede todo claro y cualquier cosa me hablan. Saluditos.